SER Podcast. En la víspera del debate de investidura de Feijóo, hoy el PP ha cogido su argumentario y le ha untado varias capas de realismo mágico. Dice el PP que Feijóo no va a ganar la investidura que empieza mañana porque él renuncia a los apoyos. Alberto Núñez Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. Sabemos perfectamente cuáles son las exigencias para conseguir esos votos. Cuca Gamarra se refiere a que si ellos aceptaran las condiciones de los partidos independentistas, Feijóo podría ser presidente, pero que, a diferencia de Sánchez, ellos no van a pasar por ese aro. Esa es la tesis del Partido Popular. Más allá de que estaría bien saber exactamente qué hablaron, dialogaron o negociaron PP y Junts en esos contactos que el propio Feijóo reconoció cuando dijo que el PP había escuchado los planteamientos de Junts. Más allá de eso, el argumento del PP de que Feijóo no va a ser presidente porque él rechaza los apoyos es francamente ilusorio. Alberto Núñez Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. Incluso si el PP decidiera aceptar las exigencias de Junts y sumar sus votos, que habría que ver si Junts estaría dispuesto a votar a Feijóo, incluso si el PP quisiera sumar los votos de Junts, ahí automáticamente al PP se le caería Vox como socio. Y sin los votos de Vox, el PP ya puede sumar independiente. No hay ecuación posible, por mucha tarea. Alberto Núñez Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. Así que mañana Feijóo no será investido porque él renuncia a sus apoyos, y usted y yo mañana volveremos al trabajo por nuestra renuncia expresa a los 4 meses de vacaciones que nadie nos iba a dar. Es lunes 25 de septiembre y en la mesa del análisis esta noche el director adjunto del País, Claudi Pérez. Claudi, buenas noches. Buenas noches. La periodista del Mundo, Lucía Méndez. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buenas noches. Y el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana. Muy buenas noches, Enric. Buenas noches. Y antes de meternos con todo lo demás, antes de meternos en la harina de la investidura, acabamos de conocer un nuevo ataque informático contra una administración pública en España. Si hace 2 semanas fue el Ayuntamiento de Sevilla, ahora es la Junta de Castilla-La Mancha, a través de una de sus empresas públicas. Juan Vicente Muñoz, última hora. Buenas noches. El sistema operativo de la empresa pública GEACAM, la empresa de gestión ambiental de Castilla-La Mancha, la encargada de la prevención y extinción de incendios forestales, ha sido hackeado. El autor ha pedido un rescate de $75.000. En concreto, ha encriptado los ordenadores centrales de esta empresa, cuya sede central está en Cuenca. Sus responsables han cerrado todos los ordenadores tras el hackeo. La Junta de Castilla-La Mancha ha enviado después un equipo especializado para desbloquear los sistemas. Según el Gobierno de Castilla-La Mancha, se espera recuperar toda la información, aunque se desconoce el alcance del daño. Se confía en que mañana por la mañana puedan volver a funcionar con normalidad todos los ordenadores. Lo que sí se descarta es pagar ese rescate de $75.000. Y en la Contradora 25 hay algo que siempre me ha generado muchísima curiosidad, y es cómo viven los autores, todos los creadores, ese momento en el que su obra deja de ser suya y empieza a caer en manos ajenas. Una canción, un libro. El momento en el que, semanas o meses antes de que se lance para el gran público, el autor se lo empieza a enviar a su gente querida. Aquí está, aquí mi criatura. En esto he invertido gran parte de mi vida en estos últimos años. A ver qué te parece a ti, amigo mío. Hay un amigo que está en ese momento exacto, publica su nuevo libro la semana que viene, se titula Mirafiori. Él, que no usa WhatsApp, me ha escrito un SMS esta mañana, me dice, ¿ya tienes el libro? Y yo, que lo recibí el viernes en la radio, le he mandado una foto en el sofá con la novela esta mañana. Inmediatamente él me ha contestado, qué vértigo verla ya en otras manos. Y yo le he dicho, bueno, pues háblame esta noche de esa sensación. He tenido que pelear un buen rato contra su pudor, pero aquí hemos venido a jugar. Jaois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Así que vértigo. Muchísimo. Mira, hay muchísima gente que compara un libro con un hijo, pero yo siempre he pensado que esto es mucho más delicado. Cuando tú enseñas el bebé, nadie te dice, este chaval no me engancha, no me gusta. Me gustan los pies, pero lo cierro cuando llego a la cara. Nadie te dice, conocí a tu nuevo hijo, me gustó más el primero.
no te expones a esas cosas. Es un vértigo creo que muy sofisticado porque has pasado muchos meses de tu vida tú solo con una historia y cuando la entregas no puedes cambiar absolutamente nada y créeme que lo quieres cambiar absolutamente todo cuando ya está impreso. Este libro en concreto además no lo había leído nadie antes de irse a la imprenta. Nadie. Mi editora, por supuesto el equipo de edición, pero nadie. No llegué. Ya sabes, tengo un problema con los cierres. Las primeras personas a las que se lo he enviado, tú mismo todavía no te he presionado, pero lo sufrirás, han sufrido como nunca las taras, las inseguridades y los complejos de su creador. Te voy a contar algo. Mira, cuando la última vez que vino mi hijo a Madrid, yo estaba tan ilusionado que abrí Flight Radar, que es esta aplicación que muestra en tiempo real un vuelo en directo. Y me quedé a ver cómo el avión cruzaba España durante 50 minutos sobre un mapa. Estaba, en fin, esto es más o menos igual. Yo cuando le envié el final a mi editora, Carmen Riera, 3.000 palabras de corrido, yo me quedé mirando tanto tiempo el teléfono con la pantalla bloqueada que pasó por detrás un camarero y estuve a punto de llamar a una ambulancia pensando que me ocurría algo. Y por otro lado, también es un momento glorioso, porque aún no sabes si has escrito el Quijote. Hay una voz interior en tu que te dice que no, que no. Y sabes que más o menos va a haber gente que te va a decir que no. Pero todavía no lo sabes. Y cuando empiezan a leerlo los primeros, descubres asombrado que las páginas que a los lectores les gustan, las páginas que ellos marcan, no son las que tú habías imaginado. Y algo más, llevas 2 años creyendo estar escribiendo sobre algo, lo tienes muy claro. Y los primeros lectores te dicen de verdad sobre qué has escrito. Te cuentan a ti tu propia novela. Y esa es la mejor prueba de que esa novela está viva, que ya está en manos de otras personas, por ejemplo las tuyas, porque las historias al final nunca son de quien las cuenta, sino de quienes las están leyendo. Mirafiori, la semana que viene en las librerías. El jueves que viene, ¿no, Javois? El jueves 5, sí. Qué ganas de leerlo. Un beso. Día al programa. Adiós, amigo. Un beso, chao. Mañana a esta hora les estaremos hablando desde el Congreso. Habrá terminado hace nada la primera sesión del debate de investidura. Cuestiones prácticas. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo interviene quién? ¿Cuándo se vota? ¿Cuándo empieza el debate? El pleno empezará mañana a las 12 del mediodía. ¿Quién será el primero en intervenir? El primero será el candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Podrá hablar sin límite de tiempo para exponer su programa de gobierno y pedir el apoyo a los diputados. Cuando termine, la presidenta del Congreso suspenderá la sesión durante el tiempo que estime oportuno. ¿Cuándo será el turno del resto de grupos? Por la tarde, tras el receso, una vez termine Feijóo. El representante de cada grupo intervendrá durante 30 minutos. Lo harán de mayor a menor representación, salvo el PP, que será el último. El primero será el representante del grupo del PSOE, luego el de Vox, Sumar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, EH Bildu, el PNV, el Grupo Mixto y ya por último el del Grupo Popular. El candidato podrá contestarles, puede usar la palabra tantas veces como lo solicite y los grupos tendrán derecho a una réplica de 10 minutos. ¿Cuándo empieza la votación? El miércoles a las 9 de la mañana se retomará la sesión con los grupos que no hayan intervenido y se votará cuando el último haya terminado. Para ser presidente, Alberto Núñez Feijóo tendrá que conseguir una mayoría absoluta en la Cámara, es decir, el voto de 176 diputados. ¿Cómo se vota? La presidenta del Congreso, Francina Armengol, llamará uno a uno a cada diputado por orden alfabético a partir de una letra elegida al azar. Estos responderán desde su escaño, de viva voz, con un sí, un no o una abstención. ¿Y si no consigue la mayoría absoluta? Tal y como marca el reglamento, la votación se repetirá 48 horas después, es decir, el viernes. En este caso, el candidato del PP necesitará una mayoría simple, más si es que no es, para convertirse en el próximo jefe del Ejecutivo. ¿Pueden los grupos intervenir ese día? Sí, Feijóo podrá intervenir como máximo durante 10 minutos antes de la segunda votación y los grupos parlamentarios durante 5. ¿Qué ocurre si Feijóo no logra ser investido en ninguna de las votaciones? Se activará la cuenta atrás para una nueva convocatoria electoral. Habrá un plazo de 2 meses en los que el rey abriría una nueva ronda de consultas y tras ella debería proponer un nuevo candidato. Si nadie lo consigue, volveríamos a las urnas el 14 de enero. Información de Lidia Ramón y Víctor Olazábal. Y el PP llega a este debate, al debate de mañana, intensificando sus llamamientos a lo que ellos llaman responsabilidad individual de los diputados del PSOE y a lo que el PSOE llama transfugismo. Alimentan en el PP la idea de que aún hay tiempo, la idea de que todavía puede pasar algo. No queda claro si esto lo dicen en serio, si lo dicen porque de verdad hay alguien en el PP fantaseando a esta hora de la noche y en algún despacho de Génova con esa maniobra tan inviable como patética, o porque hay algo tienen que decir.
para que no parezca que dan ya por enterrada la investidura. No queda claro exactamente por qué están diciendo esto. Y por qué se suma, por ejemplo, una de las voces más teóricamente moderadas del partido, Juanma Moreno. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Feijóo o amnistía. Ese es el planteamiento con el que mañana el líder del PP subirá a la tribuna, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de cada diputado en la que será su comparecencia más importante hasta la fecha. Aunque Génova sabe, y lo sabe, que la investidura será fallida. Pero el equipo de Feijóo cree que este debate se puede ganar, que se puede conseguir una victoria moral, aunque aritméticamente se pierda. También saben que Feijóo se juega mucho, no, muchísimo, si no todo. De ahí que el partido al completo se haya volcado este fin de semana en el acto contra la amnistía, porque Feijóo quería esa imagen de la calle activa, del músculo del partido en funcionamiento, para no acudir mañana al Congreso a pecho descubierto. Y frente al marco de la investidura fantasma con el único apoyo de Vox que dibuja el PSOE, Feijóo utilizará la demostración de fuerza ayer para convertir su investidura en una contra Sánchez y Puigdemont, porque no tendrá los escaños, dicen en Génova, pero ha demostrado que cuenta con respaldo social. Así, el líder popular pretende reivindicar la dignidad de su previsible derrota parlamentaria, mientras en Génova repiten este mantra: mejor ser oposición con dignidad que el gobierno de la indecencia. Alberto Núñez Feijóo será el primer candidato a la investidura que, pudiendo obtener los votos para ser presidente, renuncia a conseguirlos. Sabemos perfectamente cuáles son las exigencias para conseguir esos votos, pero el Partido Popular prefiere la dignidad que un gobierno con indignidad. Hablaba así la número 2 del partido, Cuca Gamarra. La práctica totalidad de los varones van a arropar a Feijóo mañana en el Congreso. En Génova quieren la foto de un PP muy fuerte en el territorio arropando a su líder, y no diputados, sino presidentes autonómicos. Hablaban así el presidente andaluz Moreno Bonilla y el número 2 de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano. Y desde luego hasta el último minuto, como saben ustedes, vamos a pelearlo, vamos a lucharlo. Yo apelo al sentido de la responsabilidad, al sentido de Estado, ¿no? Dentro del Partido Socialista, militante, dirigente, incluso diputado. Le diré que hasta el rabo todo es toro. Es apelar a la responsabilidad individual, ¿no? Apelar a las conciencias, decían ambos, aunque en Génova no cuentan con ninguna sorpresa entre los votos socialistas. Eso sí, creen que ese mensaje refuerza su relato y su aspiración a una victoria no parlamentaria, pero sí moral. Gracias, Mariela. Lucía Méndez, ¿cómo interpretar ese hasta el rabo todo es toro? ¿Cómo interpretar esa apelación del PP a lo que ellos llaman la responsabilidad individual de los diputados del PSOE? Bueno, vamos a ver, Aimar, todo lo que hemos escuchado en este tramo es la demostración de que el Partido Popular y particularmente Alberto Núñez Feijóo tenía muy difícil gestionar este mes y sigue teniendo muy difícil gestionar las últimas horas. Ha habido que llenar este tiempo sabiendo que la investidura era imposible, siempre se supo. Y claro, tenían que llenarlo y lo han llenado como han podido. Lo han llenado con entrevistas con partidos que no han servido para nada, lo han llenado sobre todo con una exhibición de poderío en la calle, sabiendo perfectamente que en la calle no inviste presidente del gobierno a nadie. No sé lo que es una investidura moral, si alguien me lo puede explicar, pues agradecida. O sea, no sé lo que es una victoria moral en un debate de investidura. Un debate de investidura se gana con la mayoría absoluta en la primera votación o con la mayoría relativa en la segunda y no hay más. Lo sabemos que esto es así desde el año 2015 y todo el mundo lo sabe. Y yo creo que a mí realmente me ha extrañado mucho todo lo que han hecho, pero entiendo que su situación es francamente diabólica, ¿no? Porque ellos han ganado las elecciones, efectivamente. Tienen, efectivamente, 172 escaños, que son muchos escaños. Lo digo porque cuando haya otra investidura que a lo mejor resulte aprobada, pues tendrá 172 escaños en contra. Es decir que, sin embargo, no va a ser presidente del gobierno, no va a gobernar, tal y como dijo ayer un poco en su intervención, dijo, ¿seré o no presidente del gobierno? Bueno, a mí particularmente me ha extrañado, y lo digo con toda la sinceridad, me ha extrañado que el Partido Popular siga empeñado en la apelación al Partido Socialista. Y sobre todo me ha extrañado, Aimar, porque hay una realidad en las últimas elecciones generales del 23 de julio, una realidad que está en todos los estudios postelectorales, que indica que la campaña que hizo el candidato Alberto Núñez Feijóo
una campaña, en fin, la campaña de que te vote Chapote, derogar el sanchismo, el FAL, con todas estas cosas, al final estimularon un patriotismo de partido, del Partido Socialista, muy evidente en las últimas semanas, en la última semana, que precisamente es la causa por la que no hubo tanta transferencia de votos del Partido Socialista al PP como se esperaba y como las encuestas decían, porque lo que activó Feijóo no fue la conciencia del PSOE contra Pedro Sánchez, precisamente fue el patriotismo de partido en defensa de Pedro Sánchez, que es el secretario general del partido. Esta cosa de que hay un PSOE verdadero, que no es el de Pedro Sánchez, es, a mi juicio, pues una especie de fantasía que yo no sé exactamente, porque además todos los partidos, Aimar, son parecidos. Es decir, ha habido momentos en los que el patriotismo del partido ha sido del Partido Popular, porque un partido que se siente agobiado y que se siente en la esquina y que siente herido, digamos, hasta en su honor, al final despierta. Entonces, que insistan en esto cuando precisamente ha quedado demostrado que el PSOE en este momento es un partido que es un partido unido en torno a Pedro Sánchez, pues que insistan en esto, pues no sé, es que no sé cómo analizarlo, la verdad. ¿Y tú, Claudi Pérez? Pues hasta el rabo todo es toro remite, yo creo, a la investidura, más que a la investidura, ¿no? Yo creo que hay, decía Javois eso del Quijote, ¿no? A ver si Feijóo mañana escribe el Quijote. Yo creo que va a escribir un poco el cuento ese de que viene el lobo, ¿no? La amnistía, el se rompe España, todo eso, ¿no? Perdón. Coge el teléfono, que es una última hora. Yo creo que va a ser un cruce del cuento del que viene el lobo y de aquello de García Márquez, de la crónica de la investidura fracasada. Enrique. Bueno, si se habla de renuncia, quizás se debería haber ido a ver al rey. Que esto del encargo del jefe del Estado no es una broma, es un paso constitucional. El rey propone a alguien como candidato a la presidencia del gobierno si ese candidato le ha expuesto su voluntad de llegar a la investidura y de buscar y de tener indicios de que pueda hallar los votos, ¿no? Y entonces, bueno, si en estos momentos se habla de renuncia, es decir, que él 24 horas antes de la votación renuncia, pues quizá lo que se tendría que haber ido es al Palacio de la Zarzuela a ver a su majestad el rey y decirle, pues renuncio porque no puedo someterme a un paso parlamentario sobre el cual admito que no se dan las circunstancias. Es decir, que lo que yo le dije hace un mes y algo, pues no se ha realizado. Lo digo, pues si nos tomásemos en serio los procedimientos constitucionales, digo yo. Yo es la primera vez, y tengo memoria desde el 77, ya trabajaba de periodista en aquel momento, no es la primera vez que veo que ocurre algo parecido. Y es la primera vez también que veo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, en que una sesión de investidura se convierte en una moción de censura a un candidato que todavía no existe, porque, insisto, la cuestión del rey es importante. Si el candidato, no existe otro candidato, puede existir dentro de una semana o 10 días, pero hoy no existe. Entonces, la moción de censura, el debate de investidura deriva en moción de censura. Hombre, yo aquí la única moción de censura, no. La única moción de censura que recuerdo, en términos políticos. Digo que espero que el discurso de Feijóo sea su propuesta. Términos Digo yo, vamos, me parece. Pues que ahora todo el discurso que acompaña la situación es de moción de censura. La manifestación de ayer en Madrid va en esta dirección, ¿no? La única moción de censura que se ha producido durante un debate de investidura en circunstancias extremas fue la del teniente coronel Tejero, ¿no? Pero ahora estaríamos ante otra cosa, es decir, ante la transformación del debate político, no en un debate sobre unas propuestas, una búsqueda de apoyos, sino ya directamente en una censura de un candidato que todo el mundo supone que existirá, que será nombrado, pero que todavía no ha sido nombrado. Pues estamos realmente ante dos cosas inéditas que no habían ocurrido nunca. ¿Qué se puede esperar, Claudio, de la intervención de... que me ahogo. ¿Qué se puede esperar de la intervención de Feijóo mañana como candidato a la presidencia del gobierno sin opciones reales? Yo creo que va a haber como una doble intervención, ¿no? Una parte completamente a la contra, ese quiero y no puedo de
de la amnistía, de hablar de Pedro Sánchez, de todo lo que no ha sucedido todavía, ¿no? Un candidato que no ha tenido la oportunidad todavía de negociar de verdad y de tratar de buscar los apoyos que no tiene Feijóo, a pesar de que sigue defendiendo lo de la lista más votada. Es todo un trampantojo, ¿no? Está en una negación de la realidad desde hace más de un mes. Eso por un lado. Y luego cabe esperar que le haga algo de caso a toda la gente que le está pidiendo que haga una parte propositiva, que haga una parte de investidura, que haga una parte de discurso presidencial en el que desgrane alguna propuesta económica, en la que desgrane alguna propuesta social, en la que desgrane alguna propuesta política que hasta ahora no le hemos visto ni por asomo. Yo estoy deseando que desgrane algunas propuestas sociales, económicas y políticas para que de verdad podamos saber qué hay en esta menestra que es el feijóismo, ¿no? Que ahora mismo es difícil de identificar. Lucía Enrique. Bueno, yo no sabemos la intervención de mañana, pero yo creo que la intervención de mañana en su mayor parte debe ser el programa de su gobierno. Es decir, no contemplo otra cosa. Es decir, un candidato a la investidura del presidente del gobierno lo que presenta a la Cámara es su programa. Y formalmente este debate de investidura tiene todas las formalidades posibles, lo habéis contado. Es decir, es como si fuera de verdad, solo que no lo es. No es la primera vez que se celebra un debate de investidura fallido. Es decir, el actual presidente del gobierno tuvo 2. Es decir, que no es la primera vez, sí es la primera vez y tampoco es la primera vez que se celebra habiendo ganado las elecciones, porque Pedro Sánchez también en el 19 se sometió a una investidura frustrada para poner en marcha los procedimientos para que hubiera unas segundas elecciones. Pero sí es la primera vez que se produce habiendo otro candidato que se considera con opciones. Claro, bueno, pero digo que desde el punto de vista formal es una investidura que sabemos que es frustrada, pero formalmente tiene que pasar por todas las formalidades y desde luego yo creo que el candidato lo que tiene que hacer es presentar evidentemente su programa de gobierno. Es verdad que en este mes que al Partido Popular se le ha hecho tan largo, porque llenarlo ha sido difícil, han sucedido cosas que son relevantes. Es decir, la vicepresidenta Yolanda Díaz fue a ver a Puigdemont ha puesto sus condiciones a Pedro Sánchez. O sea, no es que nos hayamos inventado esto de la amnistía nosotros, ni el Partido Popular. Ha habido un proceso paralelo que la Moncloa no ha comentado, que la Moncloa intenta, pero realmente se ha producido y no es nada, digamos, es decir, es algo muy trascendente lo que ha sucedido y en lo que está encima de la mesa. No es que el PP se haya inventado esto de la amnistía, pero yo me parece que hacer de la amnistía la razón de ser del debate de mañana, yo francamente tampoco lo veo mucho eso. De hecho, hoy Esquerra ha dado un paso más, le ha puesto un poco más difícil a Pedro Sánchez mañana mantenerse en ese pretendido silencio de la inconcreción en el que sigue navegando, porque hoy Esquerra ha anunciado que ha intercambiado ya con los socialistas documentos sobre la amnistía. Y veremos si el presidente en funciones y probablemente futuro candidato, también eso veremos, mañana aclara algo. No parece. No parece que vaya a aprovechar mañana su turno de intervención para avanzar nada en este sentido, porque además políticamente tampoco tendría mucha lógica. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Sánchez va a dedicar la sesión de investidura de Núñez Feijóo a armarse de razones para la suya. A día de hoy, el señor Feijóo, que es el candidato a esa investidura, cuenta solo con 172. Es decir, está en el lugar en el que comenzó. ¿Qué es lo que desea Rodríguez, el gobierno? La portavoz del Gobierno, se empleaba hoy a fondo en explicar que el Partido Popular solo cuenta con Vox. A partir de ahí construye el PSOE el relato de la alternativa progresista, la importancia de un gobierno que ponga diques a la derecha y a la ultraderecha que gobierna en casi todas las comunidades autónomas. Los socialistas están en el sentido y en los objetivos de la negociación de la investidura, pero sin entrar por ahora en cómo conseguirán encajar las demandas de los independentistas en la Constitución. Desde el Gobierno, un mensaje de tranquilidad a los españoles. El presidente del Gobierno, cuando toque, cuando fracase esta investidura y si el jefe del Estado le reclama
como ya ha dicho él mismo, se dirigirá a la ciudadanía española con absoluta transparencia. Contrasta la prudencia de la portavoz del Gobierno con la naturalidad con la que Jaume Sens habla de amnistía. No podemos estresar ni confundir la opinión pública, sobre todo la opinión pública española. No podemos estresar ni confundir la opinión pública, sobre todo la opinión pública española. Ahora estamos negociando una amnistía y creo que en cualquier negociación se tiene que ir paso a paso. Si tú introduces carpetas que son propias de otra fase, lo que estás haciendo es dificultar que haya un acuerdo en la primera fase. Que haya un acuerdo en la primera fase. De lo que no se puede hablar, según Sumar, es de autodeterminación. Y en medio de todo esto, antes de tener el encargo del rey previsiblemente la semana que viene, Pedro Sánchez ha programado para este sábado un acto con el PSOE andaluz en Sevilla para combatir el discurso del agravio entre territorios. Ante el silencio del PSOE, las señales las envía su socio, Sumar. El PSOE està a poc movent-se a una velocidad de creuer. Ha dicho hoy Jaume Sens aquí en la SER que los socialistas están moviéndose a velocidad de crucero para pactar la amnistía y que esa decisión es irreversible, Enrique. Vamos a verlo. Mañana es la sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Yo es que creo que los procedimientos son importantes, pero el día que ya no demos importancia a los procedimientos, esto habrá entrado ya en una espiral de degradación importante. Es decir, mañana es el debate de investidura de un candidato nombrado por el jefe del Estado. Y hay que tendríamos que escuchar su programa. Se ha dicho que son PP y Vox, no, ahí está Unión de Pueblo Navarro y está Coalición Canaria. Y ha habido un acuerdo específico entre el Partido Popular y Coalición Canaria, que esta tarde me lo he estado leyendo. Es un acuerdo de unos 15 puntos. Es lo que Fernando Clavijo, presidente de Canarias, llama la Agenda Canaria, ¿no? No voy a ser ahora prolijo explicándolo todos los puntos, pero hay uno que me ha llamado mucho la atención, que me parece muy interesante y además que toca un punto muy de actualidad. El punto número 7 del acuerdo entre el Partido Popular y Coalición Canaria establece que si Alberto Núñez Feijóo llega a la presidencia del Gobierno, el Gobierno de Canarias podrá participar directamente en las reuniones, en las cumbres de alto nivel entre España y Marruecos. Es decir, que tendrá una silla en las cumbres entre España y Marruecos para hablar de los asuntos que conciernen a España y Marruecos. Esto, es decir, de entrada, que a mí me parece bien, me parece una iniciativa positiva, de la que estoy totalmente de acuerdo. Y que incluso, teniendo en cuenta cuáles son los tonos del debate político en estos momentos en España, incluso puede parecer poca cosa. Mira, que los canarios tendrán una silla allí cuando se reúne el gobierno con el gobierno de Marruecos. Pero bien, yo hace ahora, pronto hará 20 años que estoy haciendo crónica política en Madrid, y en el 2004, hacía pocos meses que estaba aquí, me acuerdo de la bronca que se armó el día que Pascual Maragall, presidente de la Generalitat de Cataluña, efectuó su primera visita a Moncloa a José Luis Rodríguez Zapatero, en aquel momento presidente del Gobierno. Y uno de los puntos que tocaron fue que la Generalitat de Cataluña acompañaría, el presidente de la Generalitat de Cataluña podría acompañar al presidente del Gobierno en algún viaje al extranjero y que altos funcionarios de la Generalitat participarían en algunas reuniones preparatorias con el Ministerio de Asuntos Exteriores, punto que también forma parte del acuerdo. O sea, esta participación de Canarias en las reuniones con Marruecos iría precedida de reuniones entre funcionarios canarios y del exteriores, ¿no? La bronca que hubo fue fenomenal. Yo recuerdo un titular que decía: la Generalitat toma el control de la política exterior de España. Tal cual. No estoy inventando nada, tal cual. 2004, julio. Entonces esto, cuando lo he visto y he recordado este pasaje porque lo tengo bastante bien grabado en la memoria, esto es federalismo. Esto que estamos hablando cuando hablamos del desarrollo federal de España, es esto y más cosas, evidentemente, pero es esto. Y entonces uno puede pensar dos cosas ante ello. Uno, primero, lo que pienso es que la cosa no está tan mal como parece. Este es un país bastante más matizado.
el domingo por la mañana sacamos la bandera, decimos unas cosas terribles, España se rompe, etcétera, etcétera, y luego pactamos el federalismo con los canarios. Bien, está bien que un país tenga matices y que tenga distintos registros en la política, es, yo creo, una señal de complejidad y por lo tanto de madurez. 2. Puede ser que en este país tenga ciclos de 20 años para madurar las cosas, es decir, cuando alguien propone una cosa, hay un escándalo terrible y al cabo de 20 años se vuelve a plantear lo mismo, y es que no es que no haya dicho nadie nada, ¿no? Es que ni siquiera se ha hablado de ello. 0. O 3, que los escándalos varían según quien firma los acuerdos. Esta también es una hipótesis que hemos de considerar. Pero yo recomendaría a los cafeteros de la política, o muy cafeteros, que lean el acuerdo del PP con Coalición Canarias. Allí hay desarrollo federal de España. Y además recomiendo otra cosa, que es seguir con atención el voto canario, porque este voto canario nos dará minutos en los próximos meses. Más allá del voto canario y más allá del daño que le puedan hacer o no al PSOE de movilizaciones en la calle como la de ayer, que decía Enrique Lavandera por la mañana, hay un gran derrotado tras el mitin multitudinario del PP este domingo, que es Vox. Vox queda en una esquina, el papel de mover las calles por la derecha lo tenían ellos, y ya ni eso. Va a ser muy interesante escuchar mañana a Santiago Abascal cómo conjuga el buscar perfil propio ante el Partido Popular y al mismo tiempo votar a favor del Partido Popular sabiendo que no va a ninguna parte su voto a favor del Partido Popular. Sohaib Navi. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. A un día de la fecha señalada, Vox mantendrá su apoyo a Feijóo pese a todo, pero advierten a Génova que deben desautorizar a quienes lanzan ataques contra ellos. Ignacio Garriga, secretario general. No entendemos cómo en este clima algunos quieren señalar a un sociogobierno o de incluso insultar como hizo el señor Semper. Queremos animarles, en primer lugar, al Partido Popular a que desautorice a su portavoz. Los de Abascal afean al PP haber optado por un mitin partidista contra la amnistía, le piden a los populares que no descuiden la relación con su socio prioritario y consideran la movilización del 8 de octubre en Barcelona la oportunidad perfecta para reivindicarse y unir a todos contra los que quieren, aseguran, destrozar España. Esas movilizaciones pueden tener mayor capacidad de convocatoria fuera del eje partidista. Sobre si habrá de nuevo una foto de Colón, sí, pero saben con quién no van a posar y que se hará con todos aquellos que cambien sus siglas políticas por la bandera de España. Habrá foto, con quien no habrá foto seguramente es con el señor Semper. Pues la foto del 8 de octubre es al lado de los catalanes, lejos de siglas de partidos, con la bandera nacional. La extrema derecha ha pasado de ser posible llave de gobierno a apoyar una investidura que ellos mismos dan por fracasada. Ustedes saben, como nosotros, que en las próximas semanas es probable que el señor Sánchez pruebe la conformación de gobiernos. Mañana será Santiago Abascal quien suba a la tribuna en representación de su grupo parlamentario para confirmar que los 33 diputados de Vox prestarán su confianza al candidato. Por cierto, mientras el PP llama a la conciencia individual de los diputados progresistas, el mismo PP ha sumado esta tarde sus votos a los de Vox para exigir la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Cantabria. Lo contamos ahora mismo. Nos íbamos a ir a Cantabria y nos vamos a ir a Cantabria, pero había un fantástico debate aquí durante la publicidad en la mesa de Hora 25 acerca de cómo definir el papel que tuvo o jugó Isabel Díaz Ayuso ayer en el mitin multitudinario del Partido Popular. Si fue discreto, si fue protagonista, ¿qué fue el papel de Ayuso? Decir amnistía es decir que nunca hubo un delito, que no existió, es decir que los jueces españoles son prevaricadores, que el golpe estuvo bien dado, que fue justo. Y yo le digo, de ninguna manera. No tragamos más. Y por eso les decimos, de ninguna manera. Para darles aún más dinero, de ninguna manera. Y nos desprecian por el hecho de ser españoles. Y nosotros les decimos, de ninguna manera. Pero por nosotros, de ninguna manera. Democrático y constitucional, de ninguna manera. De ninguna manera. La epístrofe como táctica infalible para arengar a los muy dispuestos a ser arengados. Insisto, teníamos un debate intenso acerca de cuál fue el papel. Lucía. Bueno, yo sostengo que el papel de Isabel Díaz Ayuso, fue bastante discreto para lo que suele, en fin, gastarse en esa casa, y que ante
ayer había toda la historia del Partido Popular, estaban allí las grandes figuras del Partido Popular, habló Aznar, habló Rajoy, y estaban todos los presidentes autonómicos. Yo creo que además, a mí me parece que fue voluntariamente discreto ese papel, independientemente de esto que habéis puesto, que bueno, vale, bien, sí, pero que tampoco me parece que vaya a pasar a la historia. De ninguna manera. No, francamente no me parece que vaya a pasar a la historia, es ocurrente, pero yo creo que el papel que ella hizo ayer me parece que incluso estaba buscado por ella. Quiero decir, normalmente ella cuando va a los sitios recibe muchos más vítores, incluso en la noche electoral en Génova los recibió, y si ayer no sucedió es porque yo creo que la Comunidad de Madrid y su equipo y ella misma, en fin, había diseñado, digamos, su propio papel para no sobresalir en exceso, ¿no? Aún así, hay una especie de idilio de amor-odio entre ella y muchos medios de comunicación, muchos periódicos de Madrid. Hay algunos que la aman y otros que no, y por tanto pues los periódicos que la aman pues la exaltan siempre, y los periódicos que no la aman pues también, para, digamos, encender el debate en el Partido Popular, que yo creo que es un debate que no existe, el debate de liderazgo de Feijóo y de que esta cosa que es una, en fin, en mi opinión es una chorrada, que es que quieren hacer lo mismo con Feijóo que con Casado, de verdad, o sea, eso, bueno, lo pueden decir, pero que sepan que es una bobada, y ya está. Claudio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el debate del liderazgo de Feijóo lo establece él mismo en una entrevista que da ayer a un medio madrileño, al ABC, ¿no? Y luego sobre Isabel Díaz Ayuso, yo creo que ya sabíamos que tenía un gran arte para la hipérbole y para el estrambote, y ahora sabemos que tiene un arte maravilloso también para los estribillos cascabeleros. De eso sabe mucho. Juliana, tú titulas hoy tu artículo que Ayuso tituló las crónicas del acto de ayer. Sí, porque lanzó de ninguna manera, que iba repitiendo. Dictó el titular. Con una cadencia pegadiza, la canción del otoño, pero el verano ya ha pasado, ¿no? No, yo creo que es verdad que en la estructura, digamos, todo acto público tiene una estructura jerárquica, para entendernos, es decir, que allí hablaban básicamente ayer tres personas, que eran José María Aznar, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo, y esto estaba expresado a través de los tiempos que cada uno de sus intervenciones, y que ella hizo, digamos, una intervención introductoria, tanto presidente de la Comunidad de Madrid, pero una intervención introductoria de unos 3 minutos que aprovechó muy bien para recitar una pieza oratoria que tenía fuerza. Y que yo creo, además, que contiene una idea que no me parece, el de ninguna manera, me parece que tiene mensaje, ¿no? Como las canciones de antes. En el siguiente sentido, de ninguna manera, cuando lo va repitiendo, está diciendo algo obvio, que subraya el no del Partido Popular, pues a un acuerdo con los independentistas catalanes, pero a la vez creo que tiene otro mensaje más interno, que es decir, de ninguna manera, que también quiere decir no de otra manera, porque el no de otra manera ha sido explorado este verano, y lo sabremos el día que se conozcan los mensajes que se han cruzado, pues el grupo dirigente del PP actual con el Partido Nacionalista Vasco y con Junts por Catalunya, porque se han cruzado con el PNV, se han cruzado mensajes, es decir, que hasta ha habido una reunión de alto nivel entre Feijóo y Ortúzar, y que es la cosa más normal del mundo, pero allí se han cruzado ideas, propuestas y ofertas. Pero es que además también ha ocurrido con Junts per Catalunya, hasta que Aznar salió a la palestra y dijo, hasta aquí hemos llegado. Que está ahí, yo creo que es una de las claves de las últimas semanas, el momento que Aznar salga a la palestra y dice, hasta aquí hemos llegado. Yo discrepo de eso. De ninguna manera. Se han cruzado mensajes y algún día los conoceremos, y creo que será interesante conocerlos, porque si ahora los conociésemos, que no va a ser así, porque evidentemente el PP no lo va a explicar, y me parece que las otras dos formaciones tampoco tienen mucho interés de explicarlo en estos momentos, pues tendríamos, y sobre todo la sociedad,
tendría una noción más exacta del momento político en el que se halla a mí me gustaría yo creo que eso sería interesante que se conociese, porque estaríamos en el fondo de la piscina, sabríamos qué es lo que hay. Venga, Lucía Méndez. A mí me gustaría muchísimo conocer eso y conocer lo que está hablando Pedro Sánchez con Puigdemont, me encantaría, pero desgraciadamente, como no lo conocemos, no podemos especular sobre el particular. Yo al menos, desde luego, no especulo sobre el particular. El estribillo de Isabel Díaz Ayuso, pues es lo que es. Para evitar un gobierno que dependa de Puigdemont, además de una manifestación y además de un estribillo, hay que tener los votos de la investidura y no los tienen. Entonces, en fin, es igual, pueden decir lo que les dé la gana. Ellos no pueden evitar ese acuerdo, no pueden evitarlo, porque no tienen los votos para evitarlo. O sea que es una demostración un poco, pues bueno, pues vale, o sea, es una demostración de que nosotros existimos, estamos en contra. Pero hay una cosa que sí me gustaría decir, en dos sentidos. La intervención de ayer de Mariano Rajoy, incluso la del propio José María Aznar, pero particularmente la intervención de Mariano Rajoy no fue nada distinto de lo que Pedro Sánchez decía hasta hace un mes. Nada. Fue exactamente, además, Mariano Rajoy es una persona muy, muy sobria a la hora de mitinear. Es decir, lo que dijo ayer se ajusta como un guante a lo que decían Pedro Sánchez y todos los dirigentes del PSOE hace un mes. Lo único que ha cambiado en este mes es que efectivamente necesitan los votos de Puigdemont y tienen que variar y tienen que girar, ¿no? Pero simplemente porque necesitan esos votos, no por convicción, porque hace un mes decían exactamente lo mismo que Mariano Rajoy. Y esto me lleva a hacer la segunda reflexión. Pedro Sánchez no va a tener ningún problema porque la gente se manifieste en la calle en contra de la amnistía. No va a tener ningún problema porque el Partido Popular se oponga a la amnistía. No va a tener ningún problema porque en Barcelona se manifiesten X el día que sea contra la amnistía. No, Pedro Sánchez va a tener... Pedro Sánchez tiene un problema, que es que él hasta hace un mes decía que no era posible y ahora lo ve posible porque necesita los 7 votos. Tiene un problema para explicar qué tipo de criterio moral le puede llevar a negociar con una persona que está huida de la justicia española y que hasta hace, no sé, poco tiempo él decía que iba a traer ante la justicia española. Tienes que explicar todo eso. Da igual lo que diga el PP, da igual las manifestaciones que haya. El problema lo tiene con la sociedad española y con los propios progresistas, porque la tesis del gobierno de mayoría progresista en el Parlamento sencillamente no se sostiene. No hay una mayoría progresista en el Parlamento. Hay una mayoría dispuesta a votar a Pedro Sánchez si hay un acuerdo y si les da una amnistía y lo que sea. Pero no hay una mayoría progresista. Junts no es progresista, el PNV no es progresista. Y en ese sentido yo creo que esto que ha ido... Y en tercer lugar, perdona, que se me está olvidando. En tercer lugar, creo que la palabra amnistía es una palabra maldita para el PSOE, que se ha puesto en funcionamiento, no la ha puesto el PSOE en funcionamiento, la ha puesto los aliados y la han puesto los independentistas de Cataluña, pero es una palabra que al PSOE le está haciendo daño. La palabra es una palabra demasiado trascendente, demasiado grande, y veremos a ver cómo se resuelve, con qué argumento resuelve eso el Partido Socialista. Claudi. Yo antes de ser cronista político en Madrid era corresponsal en Bruselas y me chocan mucho los discursos de la moral que oíamos ahora, ¿no? A mí la moralización de la política y estas apelaciones continuas a la dignidad en los discursos de Feijóo de los últimos días, el cuento moral, me parece una deriva muy peligrosa. Me parece que abandonar el lenguaje político y meterse en estos mares de los sargazos es muy peligroso. Irnos a las moralinas es lo que hizo una parte del independentismo hace 5 o 6 años, y ahora estamos volviendo por los mismos derroteros. A mí me parece que hay que usar lenguajes políticos, y el lenguaje político más importante de una investidura es forjar acuerdos, llegar a acuerdos. Si uno pacta con la ultraderecha, se ciega otras puertas. Ese probablemente es el gran error. Es el gran error del PP, no de ahora, quizá de los últimos 15 o 20 años. Quizá desde Irak no hemos visto un error parecido, ¿no? Que va tan a contracorriente de una parte mayoritaria de la sociedad española, que quizá no sea una mayoría progresista. El objetivo yo creo que da un poco igual. Una mayoría transversal, digamos. Lo importante es tener una mayoría para
para ser investido presidente del gobierno, tener un programa de gobierno y una legislatura por delante. Hombre, el precio también es importante, ¿no? Todo es importante en la vida, pero me parece que son más importantes algunas cosas que otras. Por eso digo que lo de la moral me satura un poco como ex corresponsal en Bruselas. No, yo creo que estoy de acuerdo en que Pedro Sánchez, las tensiones políticas que vamos a vivir en los próximos meses nos remitirán yo creo que nos remitirán al 2005, fue cuando se lanzó la campaña de boicot a los productos. Fue uno de los grandes momentos cívicos de España, Lucía, lo recordarás. Bueno, pero yo creo que gran momento cívico. Eso no creo que vuelva a repetirse. Será peor que aquello, ¿eh? No. El gran momento cívico del 2005, cuando desde la derecha española y desde algunos destacados medios de comunicación de Madrid se pidió a la gente que dejase de comprar productos catalanes porque los catalanes habían probado una propuesta de reforma del Estatut en el Parlamento de Cataluña. Momentos estelares de la política contemporánea española que ahora regresan y vamos a ver, yo no estoy del todo convencido de que políticamente el PSOE salga indemne de esta situación. Es una situación compleja. Ahora bien, en 1996 y 2 semanas antes de las elecciones generales, a José María Aznar le hubiese preguntado si él estaba dispuesto a amnistiar a los presos de Terra Lliure, a eliminar los gobernadores civiles, a retirar la Guardia Civil de las carreteras catalanas y a suspender de sus funciones al presidente o secretario general del Partido Popular en Cataluña, para contentar a Jordi Pujol, hubiese dicho que un no, que hubiese tronado de toda España. Y al cabo de un mes, José María Aznar pues negociaba el pacto del Majestic, eliminaba la figura del gobernador civil, añeja figura de la vida institucional española, al menos desde el siglo XIX, retiraba la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña para que los Mossos de Escuadra fuesen policía integral. En el segundo Consejo de Ministros del primer gobierno de Aznar se indultaba, atención, a 16 presos de Terra Lliure, procedimiento que había iniciado el gobierno socialista y que no había culminado, lo culmina Aznar. Era una acción política porque se había negociado con ellos que a cambio de aquel indulto a 16 terroristas, Terra Lliure dejaba de existir. Y eso lo hace la segunda reunión del Consejo de Ministros. Y luego cesa, o le pide y retira de su puesto al señor Vidal Quadras, que en aquel momento era el presidente del PP en Cataluña, porque Pujol se lo pidió. La política tiene sus cosas. Yo no voy a discutir. La política tiene sus momentos. Yo no voy a debatir. La política tiene sus momentos, No voy a debatir contigo. Tiene sus momentos. Y en estos años ha habido momentos estelares. Quizás estemos en vísperas de otro. Lucía. Yo no voy a entrar a comparar en absoluto. Yo, francamente, creo que equiparar el pacto del Majestic a una amnistía que desautorice la actuación de los tribunales de la democracia española. ¿Quién lo ha dicho eso? Bueno, eso lo está diciendo RC y eso lo estoy diciendo yo más. Que desautorizar. Perdona. No, a ver, si en la hemeroteca si tenéis algunas declaraciones de alguien que diga que se va a desautorizar a alguien. La cosa es que amnistiar es anular la comisión de un delito, pero ¿cuál es el problema que tiene el Partido Socialista ni Pedro Sánchez? Si es tan fácil, lo podrían estar haciendo ya. Lucía, lo que te debes preguntar, yo sugiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cómo estaría hoy reaccionando el cuerpo de opinión si en esos momentos Puigdemont le estuviese pidiendo a Sánchez que retirase de su puesto a Salvador Illa, primer secretario del PSC? Oye, no me gusta, sácalo. Y el otro le dije, sí, vale, de acuerdo, te lo saco. Pero bueno, ¿Cómo estaría el cuerpo de Enrique, opinión? yo respeto mucho... Igual ha pedido que retire a Meritxell Batet. Vamos a ver, que yo respeto mucho que tú lo compares. A mí me parece que no hay comparación posible y punto. No voy a insistir en eso. Me parece que comparar eso no es posible, sencillamente porque no hubo nada del 1 de octubre. Es decir, porque aquí han pasado muchas cosas y eso a mí me parece que la desaparición de los gobernadores civiles, francamente, no me parece, como igual que no me parece... lo que tú has comentado del acuerdo canario, es que estábamos hablando
El federalismo me parece bien. Es que no es lo que piden los independentistas catalanes, federalismo, ¿eh? No, Más sí. bien piden confederalismo. Oye, Lucía, no nos salgamos de lo que he dicho. Sí. Yo he comparado lo de que dice el actual documento de pacto entre PP y Coalición Canaria, en lo que se refiere a Marruecos, que ha dicho que estoy de acuerdo, me parece bien, con lo que ocurrió con la escandalera que se organizó en esta ciudad hace 20 años, cuando la Generalitat de Cataluña propuso algo similar. Y lo digo por lo siguiente, pero no es anecdótico. Mira, lo digo porque todo lo que significaba en el fondo la propuesta de reforma del Estatut iba todo en esa dirección. O sea, la filosofía, el alma del nuevo Estatut de Cataluña era este. Y eso se quiso cercenar. Primero hubo una, como he dicho, campaña de boicot a los intereses comerciales de una sociedad por el hecho de haber realizado una propuesta política que era considerada inadmisible. Y ahora algunos de sus aspectos son tratados con naturalidad en acuerdos parciales en el Parlamento, 20 años después. Lo que hemos vivido en Cataluña viene de allí, viene de aquellos momentos. Seamos conscientes de lo que hemos vivido. Las empresas se fueron de Cataluña por la declaración de independencia. Estoy hablando del boicot comercial de 2005, el germen de la crisis política, Lucía Méndez, viene del incivismo político que hubo en esta ciudad en el momento que se plantea la propuesta del Estatuto. No de la declaración de independencia. De allí viene todo, la generación de un conflicto político de profundas raíces. De ahí viene todo. Y hay que hacer un cierto juicio autocrítico sobre aquellos momentos y sobre aquellos días y sobre los comportamientos políticos y periodísticos que hubo en aquellos momentos. Dejadme que avancemos. Vamos a otra de las derivadas, otra de las micropartidas que se van a jugar mañana en el tablero de la moción de censura, que es el pulso interno en Sumar entre el equipo de Yolanda Díaz y Podemos. Desde Podemos han pedido intervenir ellos, tener unos minutos para fijar su propia posición, pero a esta hora de la noche aseguran que nadie les ha contestado y que no conocen las líneas que va a seguir su propio grupo parlamentario en el debate de mañana. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. La petición la ha hecho el portavoz de Podemos esta mañana ante la prensa. Nos gustaría intervenir mañana en el debate de investidura fallida del señor Feijóo. Y a esta hora la dirección del Partido Morado mantiene que no conoce si va a poder intervenir o no en el debate de investidura. Recuerdan que en todos los anteriores, con Pablo Iglesias como líder, se dio espacio a otros portavoces. La propia Yolanda Díaz subió en 2019 a la tribuna como líder de Galicia en Común. También lo han hecho Alberto Garzón o Jaume Asens, representando a Izquierda Unida y a los comunes respectivamente. Sumar no consigue rebajar el malestar interno que han generado los primeros pasos de la vicepresidenta al frente del grupo parlamentario. IU pidió el viernes abrir un proceso para que las fuerzas que forman parte de la coalición puedan expresarse y no queden diluidas en el paraguas de Sumar. Habló de democratizar la toma de decisiones, algo que reclama también Podemos, aunque para Ernest Urtasun todo se ha consensuado con los partidos. Hasta ahora, tanto las decisiones que se tomaron en el Congreso como las que hemos tomado en la coalición electoral se han hecho de forma consensuada y de forma plenamente democrática. Nosotros creemos que las decisiones que se han tomado en Sumar hasta ahora se han tomado de forma unilateral. En el equipo de Yolanda Díaz restan importancia a esos mensajes, aunque sean contradictorios y aunque censuren también la dinámica de funcionamiento de Sumar en estas primeras semanas de convivencia como grupo parlamentario. Y decíamos antes cómo mientras el PP llama a la conciencia individual de los diputados progresistas, el mismo PP ha sumado esta tarde sus votos a los de Vox para exigir la derogación de la ley de memoria democrática de Cantabria. Solo con los votos de Vox esa iniciativa no habría salido adelante. Pero el PP suma sus votos a los de la extrema derecha para reclamar esa derogación. Isabel Villar. Gritos que han sonado así. Mire, abandonen por favor. Quien interrumpe la protesta es la presidenta del Parlamento, González Revuelta, del PP. Protestaban las asociaciones memorialistas nada más producirse la votación. 19 votos a favor, 16 votos en contra. Queda aprobada. 19 votos a favor, los de PP y Vox, y en contra los 16 de PSOE y el Partido Regionalista Cántabro, que fueron quienes impulsaron la ley la pasada legislatura. Ley que Vox defiende derogar porque, según su portavoz Leticia Díaz, es una ley de revancha. Es una ley que omite por completo a una parte de las víctimas, las que lo fueron del Frente Popular.
Esta ley distingue, como les decía, víctimas de primera y de segunda. Díaz se ha explayado en repasar el origen de la guerra civil, algo en lo que según ella no hay consenso. Ha dicho que la política no puede establecer lo que es verdad y lo que no, y ha llegado a afirmar que las víctimas de la guerra no apoyarían una ley como la actual. No tenemos derecho a volver a 1936, a enfrentar a unos ciudadanos con otros. Esta ley nunca se hubiera aprobado si hubiera dependido de los que sufrieron y padecieron la guerra civil. Estas han sido las palabras de Vox, más vehemente incluso el diputado del PP, Íñigo Fernández, para explicar por qué van a derogar la ley. Su ley es parcial, sectaria, caprichosa. Su ley quería enfrentar a los cántabros. Su ley hay que derogarla. Su ley nació muerta porque era sectaria y fue sin diálogo. Claro que vamos a pedir la derogación. ¿Cómo no vamos a pedir la derogación? Claro que votó a favor del PP para derogar la norma, y eso que el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha intentado poner a los populares frente al espejo. Si apoyan esta iniciativa para iniciar la derogación de la ley, ustedes sí se pondrán del lado de un grupo concreto de víctimas de la contienda, de los que consideran que no hace falta reconocer los hechos, ni investigar, ni exhumar, porque como los suyos ya están en las fachadas de las iglesias y en los nombres de las calles, los otros no merecen nada. Desde el PSOE han respondido así a las críticas de que la ley es sectaria. Fíjense si esta ley es revanchista y solo para un bando, que los primeros restos de una persona que la Dirección General de Memoria Histórica sacó de una sima en Líbana en 2019 eran la de un alcalde pedáneo de derechas asesinado por los maquis. Por tanto, dejen de decir que la ley es solo para un bando o que con la ley hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Las víctimas son víctimas. Punto. Es el portavoz socialista Mario Iglesias que ha recordado que 7.000 familias cántabras siguen todavía sin saber dónde están enterrados los restos de sus familiares. El PP se defiende diciendo que ellos sí quieren preservar algunos aspectos de la norma que van a derogar, como el derecho de las familias a recuperar los restos de sus familiares, aunque su diputado ha anticipado que no tiene claro que para eso haga falta otra ley específica. Y hoy tenemos un larguero de resaca del derbi, de resacón del derbi. Manu Carreño, buenas noches. Resacón en el Metropolitano, hola Aimar, y además con un día para los atléticos como hacía tiempo que no vivían, dominando el partido de principio a fin y dominando y mereciendo los 3 puntos. La verdad que, como dijeron anoche el Cholo, Morata y Griezmann, le decían mañana los chicos al colegio con la camiseta del Atlético de Madrid. Pero nos ha dejado también polémica arbitral, sobre todo para el Real Madrid, para el club y para su televisión, que es el canal a través del cual han mostrado esas quejas con el árbitro, en un día en el que el árbitro fue menos protagonista y donde no influyó en absoluto en el resultado del partido. Así que mejor que se preocupen por los temas del juego que por el árbitro en el día de ayer. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Lo mejor va a ser llevar ropa de entretiempo, es decir, la semana estará caracterizada por el calor que era durante las tardes, que irá más a medida que avance la semana, especialmente ya el sábado y el domingo, cuando en gran parte del país podremos superar los 30 grados, pero decimos ropa de entretiempo porque calor durante las tardes al sol, durante las noches y al empezar las mañanas la temperatura puede bajar mucho, las noches se van alargando, ya duran más que el día, por eso mañana primeras horas ambiente fresco, incluso en la mitad norte de la península, especialmente en Castilla y León, mínimas que todavía podrían bajar de los 10 grados. Esta situación de tiempo soleado va a alargarse y no poco. No solo esta semana, sino que también todo apunta que la semana que viene no tendremos lluvia significativa en el país. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Los 27 países de la Unión Europea han pactado hoy retrasar 2 años la reducción de las emisiones de CO2 de los coches y los camiones. Era una normativa que tenía que entrar en vigor en 2025 para los coches, en 2027 para los camiones, pero los ministros de Industria han pactado hoy retrasarlo todo 2 años, que era algo que pedían las empresas del sector y que pedían varios países europeos, entre ellos Italia, donde la industria automovilística tiene muchísimo peso. O sea que los gobiernos proponen retrasar las exigencias climáticas que había propuesto la Comisión Europea, que no es precisamente un órgano controlado por los verdes. Los gobiernos proponen retrasar 2 años esas exigencias y ahora tendrán que debatirlo con el Parlamento Europeo, porque esto es todo una ardua negociación a 3 bandas, como bien conoce Claudi Pérez, ex corresponsal en Bruselas. Claudi, ¿a qué te suena esta decisión que han tomado hoy los gobiernos? Pues me suena a mala corrección. Me suena a mala corrección. Creo que hay un consenso científico que lo estamos notando todos los veranos, ¿no? Que lo notamos en nuestras propias carnes y que se agota el tiempo. Y en lugar de apretar el acelerador, lo que estamos haciendo es poner paños calientes. Hay varios grupos en el Parlamento Europeo ahora mismo que están a favor de retrasar todo esto, porque hay unos lobbies que están atacando durísimo, porque es verdad que la industria pues tiene un problema, quizá tiene un problema
un poco también por pereza, pero pide tiempo y los políticos deciden dárselo porque viene un otoño difícil y probablemente un invierno también difícil económicamente y los gobiernos están queriendo dar buenas noticias por ese flanco. Pero me parece que si uno tiene un poco de mirada a largo plazo, y eso es lo que más hay que pedirle a la Comisión Europea, esto no chuta, no va bien. Andreu Escrivá, buenas noches. Hola, buenas noches. Es ambientólogo, es doctor en biodiversidad por la Universidad de Valencia y es autor del libro Contra la Sostenibilidad. Andreu, ¿cómo conjugar la salud de la gente con el mantenimiento de una industria, la automovilística, que da tantísimos puestos de trabajo? Pues es complicado, porque justamente lo acabas de decir, esto va de salud, fundamentalmente. Las normas que se han retrasado, la Euro 7, es una norma que salva vidas. Es también por el cambio climático, pero sobre todo es por nuestros pulmones. Hace unos días se sabía que el 98% de los europeos respiramos aire contaminado, que mueren casi 400.000 europeos al año por el aire contaminado. Entonces, creo que aquí hay que tener en cuenta que no estamos hablando, digamos, de una cosa abstracta, del ecologismo, así visto como una cosa naif, sino que estamos hablando de vidas, de hospitales, de enfermedades, y que por lo tanto la industria tiene que saber aceptar que hay una regulación y no presionar como está presionando para limitar esos estándares, ¿no? Se está trasladando demasiado la responsabilidad ecológica al ciudadano y dejando a las empresas que se vayan de rositas. ¿Qué puede pensar un oyente que nos está escuchando ahora, que hace todo lo que se le pide desde las instituciones para ser un ciudadano medioambientalmente responsable y que ve cómo los gobiernos se muestran tan flexibles ante las presiones de la industria automovilística y tan estrictos con ellos? Pues sin duda un oyente que nos estuviera escuchando ahora se tendría que sentir enfadado. O sea, yo me siento enfadado y estafado, ¿no? Porque tenemos un discurso en la Unión Europea que es verdad que es de los más avanzados del mundo en cuanto a cambio climático, en cuanto a contaminación, en cuanto a protección ambiental. Recordemos la batalla por la Ley de Protección de la Naturaleza que se está, digamos, dando en el seno de la Unión Europea, y sin embargo, cuando viene una gran industria, pues parece que todo son facilidades, ¿no? Y los ciudadanos perciben que tienen ellos la culpa, que recae sobre sus hombros el solucionar todo este enredo climático, este enredo del medio ambiente, mientras que los de siempre siguen ganando mucho dinero. Y además, quien se esté pensando en comprar un coche, encima verá que están subiendo de precio por distintos factores, ¿no? Con lo cual yo creo que la incomprensión es la reacción más lógica, y lo que tenemos que hacer es reforzar las normas, reforzar las regulaciones, igual que se hace con la seguridad de los coches. Es decir, el aire de los coches en España mata 10 veces más que los accidentes de tráfico. Pues si estamos regulando los cinturones de seguridad, regulemos también los tubos de escape. Andreu Escrivá, gracias, buenas noches. Buenas noches. Enrique, ¿qué te sugiere lo que acabamos de escuchar? Pues mira, yo pienso que aquí la cuestión es que hay elecciones europeas en junio del año que viene y que hay problemas serios en diversos países, especialmente en Alemania, en países del centro norte de Europa, donde se están pagando diversas cosas, entre ellas las consecuencias de la guerra de Ucrania, la cuestión del incremento del coste del gas, principalmente en el caso alemán. O sea, se ha producido una sacudida en el modelo que coincide a su vez con nuevas realidades en el ámbito de la economía internacional. Pues Alemania tiene problemas de competición con China en los coches eléctricos. Estados Unidos intenta atraer empresas europeas y esto produce un malestar. O sea, la transición ecológica la transición energética no es un proceso fácil. Entonces, si en un momento determinado el malestar sube por encima de unos puntos, las cosas se complican mucho. En Alemania, en estos momentos, la extrema derecha está en el segundo lugar en las encuestas. A mí me da la impresión de que, más allá de lo que ha señalado Claudi, creo que muy bien y con perfecto conocimiento de causa de la labor de lobby, de las empresas, en fin, toda esta tensión permanente que hay, ¿no?, alrededor de todo el establecimiento de las normativas de transición ecológica, está también el temor de los gobiernos a perder base electoral en junio. Es decir, que se produzca que las elecciones europeas se conviertan en una especie de catalizador del malestar
y que nos encontrásemos o mejor dicho, que se encontrasen, porque yo creo que hoy esto es más intenso en el centro norte que en algunos países del sur. En España, en estos momentos, yo creo que la percepción del problema es como un poco menos intensa que la que hay en otros países. Me da la impresión. Aunque no pasa solo en la Unión Europea. En el Reino Unido, Rishi Sunak acaba de retirar también políticas medioambientales que estaban consensuadísimas, ¿no? Yo creo que hay todo un centro derecha diciendo, además, un argumento que es maravilloso. Dice, no vamos a salvar el planeta a costa de arruinar a la gente. Claro, la gente con sus dineros, ¿qué planeta va a vivir bajo? Hay todo un centro derecha, toda una serie de conservadores liberales que están viendo cómo la extrema derecha, como la ultraderecha, les comen un poco la tostada, ¿no? Y eso hace que estén abrazando algunos discursos que hasta ahora estaban vedados. Peligroso, pero esto es así. Lucía. Bueno, yo no voy a... No, por supuesto no soy quien para cuestionar nada que se refiera a los aspectos científicos del cambio climático, pero me pregunto, aparte del tema de la industria del automóvil, me pregunto si realmente la gente puede asumir un cambio en el modo de vida, un cambio en las costumbres, si los ciudadanos pueden asumir comprarse un coche eléctrico que es carísimo, si pueden asumir tener que cambiar el coche por obligación. Es decir, que más allá de la industria del automóvil, creo que es posible que, ojo, no estoy diciendo que no pueda hacerse, digo que a lo mejor con este retraso es posible que las autoridades hayan llegado a la conclusión de que no podemos cambiar la vida de las personas tan deprisa, porque a lo mejor hemos llegado muy lejos y además, digamos, no se ha sabido explicar bien probablemente, ¿no? Es decir, porque tú cuando a los ciudadanos les dices, mira, estamos ante una situación gravísima y tienes que cambiar tu forma de vida, claro, los ciudadanos dirán, oiga, ¿vamos a cambiar todos de forma de vida o voy a ser yo solo al que le va a tocar la China? Entonces yo creo que esto, más allá de no cuestionar y de por supuesto, en fin, no estar por el negacionismo, ni mucho menos, pero es verdad que nuestra vida es una vida con una serie de condicionantes, y cambiarla drásticamente no es tan fácil. Y yo estoy de acuerdo, pero Lucía, ahí tienes un dilema político muy interesante. Sin duda. Tienes la posibilidad de darle incentivos más allá de la derecha y de todo esto. Sí. No iba por ahí. Tienes la posibilidad de darle incentivos a la industria, ayudas a la industria, como la has habido, o tienes la posibilidad de darle incentivos a los consumidores para que compren esos vehículos. Claro, por supuesto, claro. Y lo que están eligiendo los gobiernos es una opción y no la otra. Claro. Y hay una derivada que no es menor. Con estos plazos ajustados, estás forzando a la industria a meterse prisa a sí misma, a ganar competitividad frente a una China que está avanzando de una manera descomunal, que tiene copado y más que va a copar el mercado. No tiene sensibilidad medioambiental. El mercado de... No mucha. Los alemanes no tuvieron mucha. Ninguna, claro. Hora 25. Aimar Bretons. Madrid y Cataluña son las comunidades que menos dinero invierten por habitante en gasto social o inversión social. Sanidad, educación, servicios sociales. Madrid y Cataluña son los casos más sangrantes. Pero lo de invertir menos en políticas sociales es una cuestión del conjunto de las comunidades. Hace una década, el 67% de los presupuestos autonómicos, el 67% iba a este tipo de políticas. Ahora es el 59%. Hace una década, 67%. Ahora el 59%. Todo esto lo ha calculado basándose en datos oficiales la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. José Manuel Ramírez es su presidente. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué conclusiones sacan? Bueno, pues prácticamente lo acabas de decir. El presupuesto de las comunidades autónomas es cada vez menos social. El porcentaje que se destina a políticas sociales cada vez es menor. Y los ciudadanos que viven y ciudadanas que viven en esas comunidades autónomas, el estado del bienestar, la protección social de los tres pilares del estado del bienestar, que son la sanidad, la educación y los servicios sociales, pues son débiles. Y esto hace que el sufrimiento de esas personas, cuando tienen problemas o son vulnerables, tengan unas prestaciones y unos servicios menores. Desgraciadamente,
las políticas gestionadas por las comunidades autónomas solo aumentan el 13,5% desde 2019 y 2022, y sin embargo otras políticas distintas a las sociales aumentan el 41%. Si esto además hacemos el análisis de la desigualdad territorial, pues veremos que Cataluña y Madrid, desgraciadamente, tienen los peores servicios sociales, la peor sanidad y la peor educación que se pueda tener a la hora de inversión social en esas políticas. Más allá de Madrid y Cataluña, ¿podemos hacer un mapa? ¿Nos puede ayudar a hacer un mapa de la inversión en política social por habitante? Sí, fundamentalmente las políticas, las comunidades autónomas que más invierten en políticas sociales, en estas tres políticas del Estado del Bienestar, sanidad, educación y servicios sociales, son Navarra y País Vasco. Si bien es verdad que teniendo en cuenta que son, digamos, que tienen otro régimen de financiación, destacarían también Extremadura y Asturias. Están por encima de 3.400, en torno a 3.500 euros por habitante año. Y por otra parte, Madrid, Cataluña, Andalucía y Canarias y Murcia son las comunidades autónomas que estarían por debajo de 2.800 euros. Esa desigualdad territorial lo que provoca es mayor sufrimiento en la gente más vulnerable, y tenemos que tener en cuenta que las políticas sociales, al fin y al cabo, es la mejor vacuna contra la desigualdad. Ahora que todo el mundo habla de igualdad, ¿no? Pues la mejor vacuna para esa desigualdad es precisamente el estado del bienestar. Y por otra parte, lamentablemente, la Comunidad de Madrid es la que menos invierte, y Cataluña no solo es la segunda que menos invierte, sino que es la única comunidad autónoma que no ha superado todavía en 2002 el gasto social por habitante año que tenían en 2009. Es decir, después de los recortes y misericordias que se produjeron en el año 2013-2014, todas las demás comunidades autónomas las han ido recuperando, pero Cataluña, desgraciadamente, todavía no ha llegado ni siquiera a esa inversión. Y las que más han invertido han sido encabezadas en estos últimos años por Valencia, que ha revertido esos recortes en 850 euros más por habitante año, Navarra con 830 euros por habitante año y Asturias 824. Y en este tema sí que hay que decir que los políticos con alma tienen el presupuesto para generar estos cambios. Y aquí, como en todo, obras son amores y no buenas razones. Los presupuestos de las comunidades autónomas tienen que tener esa inversión social para garantizar que no exista esa desigualdad y que los ciudadanos y ciudadanas que viven en esas comunidades tengan las posibilidades de vivir de manera más digna y de vivir de alguna manera con esos recursos que hacen que todo el mundo plantee esa cohesión social en esos territorios. José Manuel Ramírez, gracias, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a ustedes por poner esto en la agenda política, que es, le aseguro, de las cosas que más le preocupan a los ciudadanos: la sanidad, la educación y los servicios sociales, incluido la dependencia. Gracias, señor Ramírez. Es llamativo como en estos días, semanas, meses en los que tanto hemos escuchado y vamos a seguir escuchando hablar de desigualdad entre españoles, en ningún caso quien lo pronuncia se refiere a esta desigualdad territorial entre españoles, a que la media de inversión por habitante en políticas sociales en España sea de 2.300 euros por habitante y que en Madrid, por ejemplo, se dediquen 540 euros menos por habitante que en la media de España. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Es notable lo difícil que resulta hoy día prestar atención a las buenas noticias, como si estuviéramos tan acostumbrados a las malas que nada pudiera aliviar nuestro escepticismo. Una buena noticia ha sido el anuncio del Gobierno de presentar un anteproyecto de ley denominado de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Seguramente la propuesta admite enmiendas y muchas mejoras, pero en principio es una buena noticia que vaya a garantizar la universalidad del acceso a la sanidad pública, un principio que se suponía establecido hace más de 40 años, pero que en la realidad ha ido minimizándose. Buena noticia es el acceso a la salud bucal de menores de 14 años, mujeres embarazadas y enfermos de ciertos tipos de cáncer que exigen cuantiosos gastos reparadores. Buena noticia es sobre todo que se busque la manera de evitar
que se descapitalicen en personal y medios los centros de salud y los hospitales públicos en beneficios de centros y hospitales privados, es decir, que se obligue a las comunidades autónomas a limitar el número de derivaciones de enfermos de un lugar a otro, de la pública a la privada. En fin, buena noticia es que se procure la equidad y la cohesión de la sanidad pública. ¿Cómo es posible que no se valore este intento? Quizás, y antes que nada, porque los primeros críticos han sido los propios miembros de la coalición gubernamental. Podemos no ha tardado ni 5 minutos en poner en duda la eficacia de una propuesta que se supone que es de su propio gobierno. En fin, y después porque no es posible presentar un anuncio que se supone importante con menos ánimo que el que desplegaron la ministra portavoz y la ministra de Sanidad, que serán muy competentes en otros cometidos, pero que tienen nula capacidad de comunicación política. No encuentran la forma. Punto y 25. Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por hacer que... Abrimos ya el larguero. Mañana juega España en Córdoba, la selección femenina, Manu. Sí, después de ganar a Suecia el viernes, mañana segundo partido en Suiza. Hoy ha hablado Monse Tomé, la seleccionadora, ahora la escuchamos, y por supuesto toda la resaca del derbi, que tenemos protagonista importante, nada más empezar el larguero, sobre todo para los atléticos. Vamos a escucharlo con muchísima atención. Igual que lo harán Lucía Méndez, Claudi Pérez y Enric Juliana. Un abrazo, amigos, hasta la semana que viene. Nos escuchamos mañana desde el Congreso. Descansen. Adiós. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.